muy lindo que pude aprender y quisiera compartirlo con ustedes. Salmo 92:3. ¿Lo tenemos? Amén. Dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerá. Amén, hermanos. Estamos acá en la iglesia para venir y florecer para el Señor. Estamos en un proceso de cambio. Cada día el Señor nos habla y nos va transformando mediante el Espíritu Santo que se va revelando a cada uno de nosotros para poder perdonar, para poder arrepentirse de las cosas que están que no harán, Señor, que estamos en un crecimiento. Gracias al Señor, gracias a su Espíritu Santo que nos habla todos los días y que está con nosotros. Asimismo, nosotros también busquémoslo de todo corazón, con todo nuestro ser, para que el Señor nos siga guiando, nos siga echando esa agüita que nos va a nutrir, esos nutrientes. Y donde estamos plantados acá es porque el Señor nos ha traído. Amén. Amén. Gloria al Señor. En estos momentos voy a pedir adelante para que nos traiga la meditación el día de hoy, pero no sin antes orar, para pedir al Señor que nos prepare para recibir su palabra. Su palabra es poder. Su palabra es como espada de dos filos. Y yo sé que esta palabra va a llegar en cada uno de nosotros para poder transformar, para poder crecer en el Señor. Nos ponemos de pie para orar, por favor. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos has traído con un propósito muy grande. Gracias por plantarnos aquí. Gracias por poder tener una iglesia que lleva la misión, tu palabra acá, con Señor, con Ventanilla, con Puente Piedra, con Villa María. Gracias, Señor, porque estamos en un lugar muy estratégico, Magdalena, donde podemos hablar de ti, Señor, donde todo con libertad. Gracias por habernos plantado acá, Señor, porque tú tienes un propósito al traernos a nuestra iglesia, Señor, a florecer, Señor, y llevar la semilla de la vida. Te pido que prepares nuestro corazón, nuestro alma, nuestro espíritu, para poder recibir tu palabra, Señor, y poderla comer, y poderla, Señor, entender, y poderla, Señor, recibir. Señor bendito Dios, Padre bendito, venimos hambrientos de ti, tu palabra, y esta mañana te pedimos, Señor bendito, que nos transformes cada día más a tu imagen. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Hermanos, tomen asiento, le invitamos para que pase adelante con el mensaje del diario. Ahí está. Hermanos, buenos días en el nombre del Señor. Amén. Espero que hayamos venido con deseo de escuchar la palabra del Señor. ¿Amén o no? Amén. Ese es nuestro alimento diario, ¿no es cierto? Gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y por los que hay algunos que están de viaje, hay que orar por ellos, hay algunos que están dedicados también. Mi esposa no ha venido ahora porque está cuidando a su mamá. Hoy día le tocó día domingo. Normalmente le toca los días sábados, pero esta vez no pudo buscar un apoyo en este día. Pero les manda sus saludos y está orando por nosotros. Y seguramente está escuchando también el mensaje en esta hora. El tema que tenemos en este mes es el amor de Dios. Y el tema que nos toca este domingo se llama la respuesta del hombre al amor de Dios. Entonces, vamos a tomar nosotros un texto muy conocido. Algunos dicen que es el centro de toda la Biblia, ¿no? Juan capítulo 3, versículos 16 al 21. Y antes de leerlo, vamos a orar al Señor para pedir su dirección en esta palabra. Señor, te agradecemos a ti la bendición de estar reunidos en tu nombre. Agradecemos, Señor, que tú has seguido siendo fiel en esta semana que ha pasado, en medio de todas las actividades que tenemos, Señor. Has estado presente y en medio de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras alegrías. Gracias porque nos has mantenido, Señor, en esa fe tuya. Oramos para que tu palabra
limpie nuestros corazones, nuestros pensamientos y nos ayude a entender cada vez mejor tu voluntad y de esta manera poder ser fieles a esa palabra tuya, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La respuesta del hombre al amor de Dios. ¿Qué dice Juan 3, 16 hasta el 21? A ver, ¿lo tienes? ¿Lo tenemos ahí? Sí. Ya, lo leemos todos, ¿no? Hasta el 21, ¿ya? Despacio nomás, no hay que correr. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Yo digo, el amor de Dios no se estudia, el amor de Dios se vive. ¿Amén o no? Se experimenta en la vida diaria y de eso hablamos, de eso enseñamos, de eso predicamos, ¿no? Dice la palabra que el amor de Dios lo cubre todo en el mundo y en el universo, pero no todos lo pueden percibir o no todos lo pueden ver, ¿no? A veces como a Dios el mundo no lo ve físicamente, reacciona muchas veces contra algunas enseñanzas cristianas que se les ha dado. A veces hemos enseñado bien y han entendido, y algunos reaccionan a favor y algunos en contra. A veces hemos predicado mal, de repente no les hemos explicado bien cómo es Dios, quién es Dios, qué es lo que quiere o cómo es el amor de Dios, o de repente le hemos explicado bien, pero cuando vieron cómo nos comportábamos, era al revés. Entonces el mundo se le hace difícil ver a Dios, ¿no? El apóstol Pablo dice que el Señor, que los seres humanos pueden conocer a Dios a través de la naturaleza, ¿no? Viendo los astros, las maravillas que hay en la naturaleza. Eso es cierto, pero eso es decir, pues hay un Dios, pero que ese Dios me ame, esa ya es una experiencia personal, es una experiencia propia de cada ser humano. Y cuando el amor de Dios llega a nuestras vidas, cambia nuestras actitudes, ¿no? Cambia nuestros pensamientos, cambia o mejora los que tenemos y lo corrige de acuerdo a su voluntad. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Antes de hablar de cómo reacciona el mundo frente al amor de Dios, vamos brevemente a decir qué es el amor de Dios, porque eso es lo que está diciendo el versículo 16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es como una expresión muy, muy grande, ¿no es cierto? ¿Por qué Dios es tan incomparable? De acuerdo al texto, ¿no? Porque Dios, teniendo todo el poder, elige amar a la creación, a su creación, a pesar de su maldad. ¿Qué les parece? Normalmente los pueblos que vivían en esos tiempos antiguos tenían sus dioses. Esos dioses tenían sus sacerdotes y los sacerdotes enseñaban cómo era ese Dios y qué es lo que quería ese Dios, etc. Y todos decían, a ese Dios hay que obedecerlo porque si no te manda plagas. A Dios tal hay que obedecerlo porque si no te castiga, ¿no es cierto? Y si desobedecían, pues solamente recibían el castigo. Y por eso los hombres comenzaron a buscar maneras de aplacar la ira de esos dioses, ¿no es cierto?
y comenzamos a sacrificar ciertas cosas para calmar la ira de ese Dios. El pueblo hebreo el Dios del pueblo hebreo no solo no castiga, sino que se sacrifica a sí mismo para evitar la muerte del pecador. Había un coro antiguo, los antiguos se van a acordar, que dice: Jesús no vino a condenar al pobre pecador. ¿Se acuerdan? Dice así: Jesús no vino a condenar al pobre pecador, mas vino para rescatar a todos en su amor. Y al proclamar que Él salva, y al proclamar que Él salva, y al proclamar que Él salva, ya decimos la verdad. ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Amén. Un coro muy antiguo, ¿cierto? Pero dice lo que está diciendo este texto, ¿no? El Señor no ha venido a condenar, porque no es un Dios que como los dioses antiguos se entusiasma por castigar cuando no se corrige el hijo, sino que hace todo lo posible por amarlo o demostrarle su amor para que pueda acercarse a él. ¿No es cierto? ¿Qué hacemos los padres cuando los hijos son desobedientes? Hemos aprendido a castigar, ¿no? De alguna manera. Felizmente que en estos tiempos ya no castigamos con látigo o con palo o con otras cosas que se hacían antes. Ahora les quitamos ciertos gustos, ciertas cosas, ¿no? Ya de repente cambiaron las formas de cómo llegar. Pero si tú amas a tu hijo a pesar de ser como es, en algún momento el amor va a triunfar sobre el temor que tiene el hijo, sobre la vida que está llevando de repente, y eso cuesta tiempo, paciencia, ¿no? Y mucho amor de Dios. Dios no vino a condenar, dice, pero se sacrifica para evitar la muerte del pecador. Y nosotros hemos entendido entonces que en Jesucristo está la salvación que nos da vida eterna. Ahora quiero que entendamos bien la eternidad. La eternidad para los creyentes no comienza cuando tú te mueres. ¿Cuándo comienza la eternidad para el creyente? Cuando entrega su vida a Cristo. Nace de nuevo, ¿no es cierto? Y la eternidad comienza para uno. ¿Por qué? Porque la Biblia a la muerte lo llama, ¿qué cosa? Dormir, ¿no? Lo llama dormir y se va a despertar después para allá el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos viviendo ya la eternidad, ¿amén o no? Porque el Señor ya hizo todo por nosotros y nosotros estamos tratando de adecuarnos a ese propósito de Dios para hacer la voluntad de Dios mientras estamos todavía aquí. Entonces, eso es importante entenderlo, porque entonces significa que desde aquí y desde ahora nosotros somos seres eternos por la gracia de Dios. Ahora, Jesús enfatiza: yo he venido para que tengan vida, ¿y qué más dice? Y la tengan en abundancia. Y está hablando de allá o de acá, de los dos lados, pero comenzando de aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros aquí mientras esperamos el reino de Dios que venga completo y eterno? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los esclavos de sus tiempos, les dice en 1 Corintios 7:21, dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te des cuidado, no te preocupes, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. ¿Qué tipo de vida quiere el Señor? ¿De esclavitud o de libertad? De libertad. Y está hablando de la esclavitud física de esos tiempos, ¿no es cierto? Entonces siempre el Señor y el Evangelio nos va a llevar a que el creyente y a la persona en general, la creación de Dios, viva como fue la voluntad de Dios al principio. Los que ponemos los problemas son el ser humano egoísta,
¿no es cierto?, las desigualdades que hemos creado entre nosotros, etcétera, en la cual vivimos. Y tenemos que soportar porque estamos viviendo en un sistema de esa forma. ¿No es cierto? Tampoco no nos podemos aislar del mundo para vivir en el campo y solitos ahí ser fieles a Dios, porque el pecado está en todas partes, ¿no es cierto? Pero lo importante es esto, que la eternidad comienza aquí y hay que vivirla conforme a la voluntad de Dios. ¿Siendo esclavos o siendo libres? Libres para el Señor. Que el apóstol Pablo mismo dice libres para amar. No dice libres para hacer lo que te da la gana. Dice libres para amar. Ahí está lo importante del amor de Dios. Ahora, ¿qué respuesta le puede dar el hombre a Dios? Yo había tomado, por ejemplo, el pasaje de Jesús con la samaritana. Este diálogo Jesús con la samaritana es muy interesante porque hay muchas preguntas y respuestas que hay entre los dos, ¿no? Y la preocupación de Jesús es que esa mujer entienda que es el Evangelio, quién es Él como Jesús, como Dios, y que acepte el mensaje del Señor para que luego lo pueda predicar. Y así termina, ¿no? Predicando la palabra del Señor a Jesús. Pero era muy largo, ¿no es cierto? Entonces yo dije, ¿cuántas respuestas le puede dar el hombre a Dios? Y según este texto, le puede decir sí o le puede decir no, ¿no es cierto? Entonces, el hombre que elige creer obtiene la vida. Eso dice el versículo 18. El que él cree no es condenado. ¿Qué significa creer? Creer es confiar en el Señor y dejarse guiar por Él durante toda la vida. No solamente los domingos, hermanos, toda la vida, ¿no es cierto? Creer en Jesús es una decisión propia, personal, y un compromiso de vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que estoy usando. Una decisión que usted y yo hemos tomado, y todos los creyentes que en algún lugar del mundo están tomando una decisión por seguir a Cristo, es una decisión personal, no obligada, voluntaria, y es un compromiso que uno toma porque dice: mi vida aquí no tiene sentido, quiero vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, que tenga propósito y que tenga un presente y un final conforme a la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Entonces, para vivir conforme a la voluntad de Dios, debemos entender sus propósitos, para cada uno y para los demás también. A veces hemos entendido que la fe es para mí solito, porque la salvación es personal, y si yo me salvo, ya lo único que espero es irme al cielo con el Señor y nada más. Y no le hemos dado importancia a la vida que tenemos aquí en la tierra, mientras todavía esperamos que el Señor cumpla su promesa de venir nuevamente. Entonces, nos hemos abocado a cosas buenas, pero para nosotros personalmente. De repente, ya cuando tenemos familia, hasta la familia y ahí nomás. Pero más adelante, después las demás cosas, como que cada uno hace lo que puede y nada más, ¿no es cierto? Miren, los discípulos de Jesús, la primera iglesia en Hechos, ellos vivían muy compenetrados el uno con el otro. No solamente se reunían el primer día de la semana, sino que dice durante los días de la semana, cada día en los hogares compartían la palabra. Quiere decir, a pesar de ser un grupo tan grande, ellos se conocían, sabían en qué trabajaba el hermano, sabían en qué cosas hacía el lunes, el martes, el miércoles, y luego los domingos se reunían y cada uno compartía y tenían sus cenas, etc. Eso es una forma de vida de iglesia, ¿no? Pero nosotros, como estamos viviendo en una ciudad como la nuestra, que es muy grande y que tenemos diferentes actividades, muchas veces no nos conocemos entre nosotros en qué trabaja el hermano, en qué trabaja la hermana, cómo le ha ido el lunes, cómo ha estado el miércoles, le ha ido bien, le ha ido mal. Ellos se veían muy seguido, nosotros no. Y entonces perdemos en cierta manera esa convivencia de poder estar pendientes unos de otros, orando unos por otros. Lo hacemos, por supuesto, tanto en nuestros hogares como también en el culto de oración, pero a veces cada uno tiene sus problemas y no lo cuenta nadie, ¿no? A menos que haya pastor. Cuando hay pastor, pues uno viene y busca al pastor y entonces
le cuenta su necesidad, su problema, y el pastor da la consejería, ¿no? Bíblica. Entonces, hermano, lo que quiero decir es que la fe que tú y yo tenemos personal tiene que identificarse con los demás también, porque la fe no es solamente para uno, la fe es para compartirla. Entonces, nuestra fe tiene que bendecir a nuestra familia, a la iglesia, a la sociedad y al mundo, de alguna manera. Y entonces, en eso, el hombre que le dice, sí Señor, quiero seguirte, está comprometido a ello, tanto en lo personal como también en lo social. Obtener la vida de Dios es reflejar a Jesús en nuestra vida diaria. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice, el que dice que permanece en Él, ¿qué dice? ¿Alguien lo sabe? Debe andar, debe vivir como Él vivió. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama eso? Transparencia, reflejar que Jesús está en mi vida, en las cosas que hago cada día y por supuesto el día del Señor también. Transparencia, que los demás sepan cómo vivo para que vean que no oculto nada raro, ¿no? Nada que pueda dar que hablar otras cosas, ¿no? En estos tiempos donde la gente, si es que te quiere hacer daño, se rebusca todo lo que tú has vivido por el internet, por donde sea, para acusarte de algo. ¿Es así o no es así? ¿No? Y en la política pasa muchísimo más eso, ¿no es cierto? Entonces, pero el creyente tiene que aprender a vivir esa vida de Dios, reflejando a Jesús en su propia vida y iluminando las tinieblas. Miren el desafío que tenemos. Somos sal y somos luz. ¿Dónde se pone la sal? Exacto, donde hay corrupción, para evitar la corrupción. ¿Y dónde se pone la luz? Donde hay tinieblas. ¿Dónde tenemos que vivir nosotros? En medio de la corrupción y en medio de las tinieblas, pero no siendo corruptos ni siendo tinieblas, sino siendo sal y siendo luz. Ahora voy a ir a cosas más prácticas, hermanos. ¿Qué les parece? No sé si estarán de acuerdo, espero que estén de acuerdo conmigo. Vivir la vida de Dios, así transparente y reflejando a Jesús, es permitir que tu esposa sepa dónde estás. ¿Qué te parece? ¿Ah? No, yo ahorita vengo, ya me voy. No, tú sigue prácticamente. Y no sabe la esposa dónde está, o el esposo, no sé, a quien le toque. Y vivir iluminando es que ella sepa o él sepa dónde estás. ¿Dónde trabajas? De repente te vas por aquí, por allá, trabajas en diferentes lugares y tu esposa debe saber, ¿no? Vivir la vida de Dios es permitir que tu esposa sepa cuánto ganas y cuánto aportas al hogar y cómo se ponen de acuerdo entre los dos y si los dos trabajan. Esas cosas son cosas prácticas, hermanos, que como hijos de Dios no podemos ocultar con la persona que estamos viviendo, ¿no es cierto? ¿Con quién andas? ¿Qué dice? Dime, ¿con quién andas? Bueno, ¿con quién andas? Si tú quieres darle tranquilidad y pasa a tu esposa, dile estas cosas, ¿no? Y viceversa, también la esposa al esposo. Eso es vivir en la luz. Vivir la vida de Dios es dejar que tus hijos observen tu testimonio para que aprendan y deseen andar en Jesús. ¿Qué les parece? Si nuestros hijos nos ven caminar con el Señor, cuando tenemos problemas, orar al Señor, afrontar las situaciones con fe, con confianza, con esperanza, ¿no es cierto? No decaernos, y si en algún momento nos decaemos, nos levantamos en el nombre del Señor, porque la palabra está con nosotros y el Espíritu nos acompaña y nos fortalece. Entonces, vivir la vida de Jesús es que tus hijos te miren cómo vives. Sepas en qué trabajas, sepa en qué trabajas, qué haces, ¿no es cierto? ¿Qué amigos tienes, qué amistades hay en un lugar y en el otro? Y ellos van a aprender a ser transparentes de acuerdo al propósito de Dios. Romanos 13, 12 es una exhortación para todos los creyentes,
para los romanos y para nosotros también. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día del Señor. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Entonces, ahí está el hombre que eligió seguir a Jesús. Esta es la vida que debe vivir como hijo de Dios, como hija de Dios. Y esos son algunas personas. Estamos creciendo según las encuestas y las estadísticas que se hacen a nivel mundial, ¿no es cierto? De país también, ¿no? El Concilio Nacional Evangélico del Perú tiene estadísticas de cuánto cada iglesia cuánto crece, ¿no es cierto? Y eso es importante, interesante verlo, conocerlo, pero también el testimonio de esa iglesia o de esas iglesias que crecen es muy importante. Hay testimonios muy buenos de la obra de Dios, pero hay testimonios también a la par muy negativos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seguir siendo luz si hemos elegido creer al Señor. El otro lado es el hombre o la mujer que elige no creer. Y la palabra dice, es condenado, pero es condenado por sus propios pecados. Miren lo que dice el versículo 18, Juan 3, 18, la segunda parte, letra B. Dice, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero si todavía el Señor no ha venido, ¿cómo lo ha condenado? Es que el Señor no es el que condena. El que condena es sus propios pecados. Y más adelante, el 19, la segunda parte, dice, porque amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La identificación del verdadero creyente y del no creyente está en la forma como vive, ¿no es cierto? Entonces, los que no creyeron han sido condenados porque no creyeron en el Señor, es cierto, pero creer en el Señor significa vivir en la luz. Puede ser que la gente no pase por la iglesia a decir no acepto a Cristo, pero sus hechos dicen cómo viven, si tiene temor de Dios o no tiene temor de Dios, ¿no es cierto? Si vive en la luz, ese debe ser hijo de Dios. Y si vive en las tinieblas y se deleita en ellas, ese debe ser hijo de las tinieblas. Entonces, el que no cree, con sus hechos, con sus acciones, demuestra que ha elegido amar las tinieblas. Por eso Jesús, cuando quiso identificar a quienes eran los suyos y quienes no eran los suyos, ¿qué cosa dijo? Por sus frutos los conoceréis. Por supuesto que nosotros como seres humanos, todos nosotros y todos los seres humanos tienen frutos buenos y frutos malos. Pero ¿cuáles son los mayores? ¿Cuáles son los que dejan huellas? ¿Cuáles son los que hacen bien y bendicen a los demás? Eso es lo que tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, por sus frutos los conoceréis. Vamos a ver, hay una persona que asiste al templo, pero no paga sus impuestos. Le rehuye pagar los impuestos porque no, ¿para qué? Todos son ladrones, entonces yo también le robo al ladrón. Y el ladrón que roba al ladrón tiene ese medio perdón, dice el dicho. ¿Cierto? Pero eso no es que tiene perdón, ¿no? Asiste al templo, pero no paga sus impuestos. Qué buen creyente. No, ese no está dando buen testimonio de creyente. Por sus frutos los conoceréis, hay que tener cuidado, ¿no? Es buena gente, pero le debe a todo el mundo y no hace el esfuerzo de pagarle. ¿Qué les parece? ¿Hay personas así? ¿Es luz o es tinieblas? Ah, pero viene al templo. Ay, entonces, ¿qué hacemos con nuestras deudas, hermanos? Póngase al día. Pague. Dice el apóstol Pablo, no debáis a nadie nada, solamente el amarse el uno al otro. Lo demás, pague. ¿No es cierto? Algunas personas han llegado a la conclusión, yo nunca voy a sacar nada porque no me gusta deber a nadie, entonces voy a juntar mi plata y voy a cancelar todo de frente. Y está muy bien, ¿no? Pero los que no pueden, también se pueden sacar cosas a crédito pero esos créditos hay que pagarlos.
porque los bancos nunca perdonan, ¿no es cierto? O los acreedores. Entonces, y en este tiempo que hay muchos acreedores y eso tiende a otro tipo de problemas, a veces buscamos, cuando necesitamos dinero en otros lugares que no son legales, y ahí lo lamentamos en estos tiempos mucho más, ¿no? Entonces hay que tener ese sentido, hermanos, entender que hay que dar buen testimonio, no solamente ser cristiano de palabra, sino que nuestros hechos puedan dar testimonio de la luz. El que no cree elige acciones injustas o apoya acciones injustas. ¿Por qué? Porque si hubiera hecho las cosas justas, van en contra de sus intereses personales. Por ejemplo, vamos a ver, se mete en la cola sin haber hecho la suya porque está apurado. ¿Qué les parece? Levanten la mano cuando se han hecho eso, mejor no. ¿Ah? ¿Alguna vez se metió todo el mundo está haciendo la cola, el calor, y usted que se mete ahí? Ay, gracias, Señor, te voy a decir. Pero ha hecho una injusticia contra los demás. ¿Ah? Vivos somos, ¿no? Así dice. Vivos somos los peruanos, pero lamentablemente no damos buen testimonio, ¿no? Entonces, usted le predica a alguien que estaba en la cola de atrás y ¿qué le va a decir? Anda sin vergüenza de aquí, que me vas a predicar de Cristo si te has metido a mi cola cuando yo he estado media hora antes que tú. ¿Se da cuenta? Otros prefieren pagar una coima para que no le cobren porque han cometido una imprudencia. ¿No es cierto? Y entonces el que ha cometido una falta, ¿qué cosa debe? Pagar su falta. ¿O no? ¿O no? Sí. Ay, se me quedan calladitos. Amén. Bueno, hermanos, estoy dando la palabra y creo que de la palabra estamos sacando cosas concretas que pasan en el mundo en general. Y no estoy acusando a nadie, porque es la palabra la que tiene que hablarnos y limpiar nuestra mente y nuestro corazón cada día. Entonces necesitamos tocar esos temas porque son cosas, como les digo, que pasan constantemente y algunos se acostumbran a esas, ¿no? El que no cree en el Señor solo elige lo justo cuando le conviene. Miren lo que dice el texto, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Quiere decir que a veces aman la luz, pero cuando les conviene, ¿no es cierto? Y cuando no, no, pues. Sus mejores amigos no son creyentes, pero son mundanos. ¿Por qué? Porque cuando yo me porto como mundano, con los mundanos nadie me va a decir nada, estamos chéveres, ¿sí o no? Dame la manita y claro, puñito, chévere, todo. ¿No es cierto? Pero cuando están con creyentes, no, yo ahí soy creyente. Ese no es creyente, porque no ha nacido de nuevo, si se ha acostumbrado a vivir de esa manera. Y no es malo tener amigos no creyentes, es bueno, y ahí también tenemos que ser luz. Pero de repente nuestros amigos con los que nos sentimos mejor deben ser amigos creyentes en los cuales podemos compartir muchas cosas más que las que compartimos con personas que no conocen al Señor, ¿no es cierto? A menos que compartamos la palabra con ellos. Maltrata a su esposa e hijos y se justifica diciendo que yo soy el hombre de la casa. Otra manera de demostrar que no ha nacido de nuevo, o no le ha nacido, como dice la palabra, ¿no es cierto? El que vive en tinieblas sigue siendo hijo de luz, eso es peor. Miren lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 5:8. Hemos hablado de los que no creen en Dios y dan esos malos testimonios, pero también Pablo en algún momento habla. 1 de Timoteo 5:18 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Han negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Por qué? Porque sabe la verdad y sabiendo hace lo contrario. Por eso es peor, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay que prestar mucha atención porque pudiera ser, y lamentablemente hay malos testimonios también, así, cristianos que engañan constantemente. ¿Les ha pasado alguna vez? ¿Se han encontrado con algunos de ellos? Que le dicen una cosa y después te descubre que es otra. O se aprovecha de los más débiles porque todo el mundo lo hace también, ¿no? Apoya
Si alguien abusa de alguno, en vez de defender al abusado, se ríe, ¿no? Se burla. O se burla de los que buscan ser justos. Cuando hay algunas personas o creyentes que buscan lo justo en algún aspecto concreto, en la sociedad, en el hogar, en la vecindad, etc., pues los otros se burlan, ¿no? ¿Quién va a estar haciendo esas cosas, no? Pero eso sí, nunca deja de asistir a la iglesia. Ahí hay un problema muy grande. Creyente que se pelea continuamente con sus vecinos. Yo no sé, hermanos, pero yo, gracias a Dios, he tratado de no hacerlo, ¿no? Hay algunos vecinos con los que nos tratamos bien, otros de vez en cuando, otros que llegan al trabajo ahí, hola, buenos días, buenas tardes, y nada más, ¿no? Y hay algunos momentos en que uno tiene tiempo, se reúne ahí, conversa, etcétera, comparte la palabra, comparte un testimonio, ¿no? Pero hay algunos que cuando usted le está compartiendo, ya venga, y se va yendo poquito a poquito, porque no quiere que le diga mucha religión, muchas cosas, todo el mundo dice lo mismo, ya estoy hasta acá, ¿no es cierto? Pero uno no puede dejar de hablar y de decir lo que el Señor ha hecho en su vida, y lo que quisiera que hagan también en sus conocidos. Pero un creyente no puede estar peleándose con sus vecinos, ¿no? Constantemente. En algún momento sí, por alguna injusticia nos molestamos y le decimos la verdad o le decimos que corrija ciertas cosas, ¿no es cierto? Eso no está mal, porque hay que buscar lo justo. Pero pelearse constantemente ya es como una forma de ser, ¿no es cierto? Y nos identifican así, ¿no? No respetan las normas de convivencia. De repente hay creyentes que ponen reglas en su casa para los hijos, pero el primero que no las cumple es él. Entonces, en esas cosas debemos tener cuidado. No debemos dar testimonio de las tinieblas, sino de la luz, porque somos hijos de la luz. ¿En qué termina la vida de tinieblas, hermanos? ¿Qué dice la palabra? En muerte y muerte eterna. ¿No es cierto? El que vivió como vivió, engañando a los demás, engañándose a sí mismo, al final su conducta no le puede llevar al muero. Su misma conducta le lleva a la muerte. Y ese se condenó solo. No es que Dios quiso castigarlo y quiso... No. Dios hizo todo lo posible por hablarle a ese hombre, a esa mujer, pero no quiso escuchar. Pues si escuchaba, se olvidaba rápido y entonces nuevamente volvía al camino de la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Más ¿qué dice? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Nosotros hemos elegido practicar la verdad. El versículo 21 dice: el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué bueno, ¿no? No esperamos que la luz venga a nosotros, sino que buscamos la luz constantemente. El Señor ya vino, ya nos dio todo, ahora nosotros tenemos que buscar e identificarnos con esa luz que es el Señor. Pero el texto dice que ¿cómo se hace eso? Nosotros ¿cómo buscamos al Señor? Leyendo la palabra, para que la palabra me hable, para que la palabra me enseñe, para que la palabra me corrija, ¿no es cierto? Orando al Señor, para que el Señor me ayude a tomar buenas decisiones y a seguir dando testimonio de la luz. Predicando y testificando de ese Cristo que cambió mi vida también. Pero el texto va más allá y dice: el que practica la verdad. No solamente el que habla de la verdad, o el que predica o el que enseña la verdad, sino el que practica la verdad. Entonces viene a la luz. ¿Cómo venimos a la luz? Practicando la verdad. Porque dijo Jesús otra vez: solamente la verdad nos hará libres. Otra vez la libertad del Señor. Para que todos vean nuestras buenas obras y que esas obras son hechas en Dios. No solamente la gente va a creer porque yo le estoy hablando constantemente de Dios. Cuando ve mi testimonio, debe decir: este hombre o esta mujer, esta persona, debe tener algo de Dios. Hay algunos que transmiten mucho, ¿no? Con pocas palabras, ¿no?
Y cuando tiene la oportunidad, abre su boca y comienza a testificar, ¿no es cierto? ¿No le han buscado alguna vez a ustedes o a algunas personas que poco le conocen o recién le han conocido, le comienzan a contar su vida, sus problemas, sus cosas? ¿Por qué? Porque usted transmite confianza, porque usted transmite paz, porque usted transmite esa luz de Jesús. Pero si usted transmite reniego y prejuicios o qué sé yo cuántas cosas pueden pasar, no va a suceder eso. La gente percibe, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que buscar, hermanos. Por eso digo, la evangelización no se hace un día a la semana, se hace todos los días. Y en cualquier oportunidad donde usted tenga, usted tiene que ser sal y tiene que ser luz, así como nosotros también lo debemos ser en el lugar donde el Señor nos ha puesto. No seremos, miren, les voy a decir algo que de repente se van a asustar. No seremos juzgados por lo que creemos, sino por lo que hacemos. ¿Están de acuerdo? No, a mí me han dicho que la fe salva. Yo también creo que la fe salva. Pero la fe sin obras, ¿qué? Entonces por eso Santiago escribió lo siguiente. Miren, Santiago 2, 20 al 26, ¿no? Porque Pablo nos deja con la fe sin obras, perdón, la fe salva, ¿no? La fe en Jesucristo. Y no es por obras, dice, no es por obras, y yo tengo que hacer obras para entender salvación. No, pero Santiago nos lleva al otro lado, sí. Dice, tú tienes que primero creer en el Señor y tener fe. Pero esa fe se demuestra con tus obras. Y si no tienes obras de fe, entonces tu mata ha sido de nuevo. Eso está diciendo Santiago, miren. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Creyó porque hizo, porque actuó, porque conforme a la voluntad hizo, ¿no? Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Así también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Y termina diciendo, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, nuestros hechos son la demostración de la fe que hemos puesto en Dios, que dirige nuestra vida y que no es solo religión. Al religioso se le percibe por ser religioso. Al que tiene fe, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios que busca al Señor cada día, esa fe que ha puesto en el Señor y que demuestra alabando al Señor, cantando al Señor, orando al Señor, testificando de Él, se le ve también en sus hechos, en nuestros hechos. Entonces, para concluir, hermanos, el amor de Dios es para todos. Solo uno mismo puede responder a ese amor de Dios. El hijo no va a decirle a mi papá era cristiano, por eso yo soy cristiano. Eso no funciona, ¿no? Por lo menos de acuerdo a la palabra de Dios. Cada uno tiene que tomar su decisión y responder al amor de Dios. Pero no basta responder con palabras, aunque sean palabras de fe. Hay personas que se han aprendido textos bíblicos. ¿Han escuchado algunos políticos decir textos bíblicos? ¿Sí? También se utilizan para sus propios provechos, ¿no? Cuando les conviene. Pero no basta responder con palabras, aunque sean palabras de la Biblia. Debemos responder con acciones de justicia, de amor, de misericordia, de gracia de Dios. Vamos a terminar con un texto que está en Juan, en el Evangelio de Juan 17, 20, 21, que es un desafío para toda la iglesia y para todos los cristianos de todo el mundo. Miren lo que dice Juan 17, 20, 21. Cuando Jesús ya se estaba despidiendo antes de que lo crucificaran, oró a su Padre y dijo, mas no ruego solamente por estos, o sea, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí
todos sean, ¿qué? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nuevamente, ¿cuándo va a creer el mundo? Cuando tú y yo seamos uno. Y los dos uno, seamos uno con él. Sí. El que divide a dos amigos, que son buenos amigos, va a llevar consecuencias en su vida, ¿no? El creyente que hace pelear a otro creyente con otro, va a llevar consecuencias. Porque la unidad, el que rompe la unidad del cuerpo de Cristo, lleva consecuencias de sus propios hechos, de su propia falta. ¿Qué cosa tenemos que buscar entre todos? Que todos seamos uno. No significa uno en pensamiento, porque nunca todos vamos a pensar igualito, uniforme. No es eso. Es uno en la manera de cómo nos relacionamos, en la manera de cómo nos respetamos, en la manera de cómo andamos juntos, en la manera de cómo predicamos la palabra, cómo enseñamos la palabra, cómo vivimos en nuestra familia, etc. Esas son las cosas que nos unen. Y cuando los demás ven ese testimonio, dicen, aquí está pasando algo raro. En la sociedad no hay esa unidad. Aquí quiero estar. Algo raro, algo diferente hay. Y ese diferente es Dios. Cuando el Señor tumba tu egoísmo o mi egoísmo para juntarme con mi hermano, eso es Dios, ¿no? Cuando el Señor tumba tu carácter y mi carácter para ser uno en el Señor, ese es el Espíritu de Dios. Amén, ¿o no? Y ese es el esfuerzo que dice el apóstol Pablo que debemos hacer todos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Todos somos pacificadores, hermano. Usted puede discutir con su hermano, puede pensar diferente que su hermano y puede discutir en algunos temas que no están de acuerdo, pero no deben dividirse, porque después de la discusión terminan orando. Amén, amén. Si usted no termina orando después de una discusión fuerte, eso va a llevar a otras consecuencias y vamos a dividir el cuerpo del Señor. Estamos en este cuerpo por la gracia de Dios. Amén. Busquemos esa unidad, busquémoslas entre nosotros, oremos unos por otros, conozcámonos unos un poco más el uno al otro para orar unos por otros. De repente mi hermano tiene un buen trabajo, pero de un momento a otro lo perdió. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a orar por mi hermano. Pero ese hermano te contradijo en la asamblea, no importa. ¿Es mi hermano o no? No. Las cosas van pasando, hermano, y tenemos que aprender a perdonarnos. ¿Ya? Si nosotros venimos con ciertos traumas del pasado antiguo y no aprendemos a perdonar, eso tenemos que curar primero. Porque el que está sano va a dar sanidad a los demás. El que sigue enfermo va a enfermar a los demás. Que eso quede en nuestro corazón, hermanos, y la búsqueda de esta unidad como pueblo de Dios sea nuestro propósito en este tiempo. Oremos. Señor, te agradecemos por esta palabra tuya, por el amor de Dios que ha llegado y que ha llenado nuestros corazones y a través de tiempo nos ha enseñado cuánto nos amas, Señor. Hemos merecido muchas veces no estar aquí, perder la vida, quizá vivir otra vida, estar en otro lugar, pero tú nos has traído en este tiempo a este lugar y nos has dado la oportunidad de conocer ese amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento y sobrepasa todo orgullo y sobrepasa todo egoísmo y sobrepasa aún nuestras diferencias para seguir amándonos aún cuando pensemos diferente. Señor, oramos para que tu pueblo pueda aportar esta bendición de ser sal y de ser luz cada día en el lugar donde tú nos pongas, en el trabajo, en el centro de estudios, en el mercado, en la calle, en la vecindad, en el hogar, en la familia, que cada lugar donde estamos podamos, Señor, dejar algo de bendición de esa luz que viene de Jesús. Permítenos reflejar a Jesús con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestra vida, Señor, y que tú te glorifiques en las cosas que hacemos para la gloria de tu nombre.
Oramos que nos ayudes a guardar esa unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Que aprendamos a ser uno al otro pacificadores, como dice tu palabra, porque para eso hemos sido llamados. Gracias te damos, Señor. En tus manos encomendamos nuestras vidas, nuestras familias, nuestros enfermos, nuestros hermanos que están de viaje, nuestros hermanos que están presentes, nuestros familiares que no conocen tu palabra, aquellos por los que cada día oramos también, Señor. Oramos para que tú sigas obrando conforme a tu gracia. Y gracias porque todo lo que recibimos es solamente por gracia y misericordia tuya. Te damos la honra y la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Adelante, mi hermano.